Leyendo Psicopatología General de Bernardo Peña Herrera. Unidad 3. Conceptos básicos en psicopatología. Apartados normalidad y anormalidad. Páginas 22 a 24. Anormalidad es cualquier alteración de la normalidad mencionada anteriormente. Puede referirse a situaciones infrecuentes o extremos que se desvían del promedio común. Para considerar una conducta como anormal, hay que considerar que la persona que la padece también sufrimiento por tener esa conducta o esa enfermedad. Según la Real Academia Española, ¡RAE!, la normalidad es aquello que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, de manera que se halla en su estado natural y sirve como regla. Criterios de normalidad en el funcionamiento psicosocial, normativo social. A pesar de que la conducta humana es muy variada y se ve influenciada por muchos factores, como la familia o la cultura, con regularidad existen ciertos patrones que se repiten a nivel internacional y son los que se utilizan para definir una normalidad estándar. Estadístico, lo que se encuentra en la media es lo que se considera normal. Por ejemplo, la campana de Gauss. La talla, peso, sí, pueden ser evaluados bajo este criterio. En este caso, como los resultados estadísticos también son influenciados por la cultura. En psicología existen los baremos. Estos son tablas numéricas que se utilizan en psicometría para registrar los resultados obtenidos en una prueba y ser comparados en relación al grupo cultural al que pertenece la persona. Aquí es importante la normalidad porque los resultados son buenos o malos, o altos o bajos, solo cuando se tiene en cuenta el contexto social de la persona que se está estudiando. Anormalidad es cualquier alteración de la normalidad mencionada anteriormente. Puede referirse a situaciones infrecuentes o extremos que se desvían del promedio común. Para considerar una conducta como anormal, hay que considerar que la persona que la padece también sufrimiento por tener esa conducta o esa enfermedad. Patológico, según Nolasco, se considera normal lo que no hace daño, y anormal o patológico lo dañino o disfuncional. Anormalidad es cualquier alteración de la normalidad mencionada anteriormente. Puede referirse a situaciones infrecuentes o extremos que se desvían del promedio común. Para considerar una conducta como anormal, hay que considerar que la persona que la padece también sufrimiento por tener esa conducta o esa enfermedad. Cuando ocurre esto, lo normal es que la persona pida ayuda. Criterios de anormalidad en el funcionamiento psicosocial: sufrimiento o angustia personal. El dolor físico o emocional es normal en ciertas circunstancias de la vida. La angustia se manifiesta cuando existe un estado emocional doloroso, negativo, fuerte y prolongado. Se considera normal cuando este estado se da de manera exagerada, que hasta
hasta puede llegar a incapacitar a la persona. En ciertos casos puede provocar taquicardia, aumento de la presión arterial, náuseas y vómitos, ansiedad, ataques de asma y úlceras. Los psicólogos y psiquiatras deben distinguir qué significa exactamente el sufrimiento de una persona. Se deben tomar en cuenta 3 aspectos: saber que sufre y saber por qué sufre. A pesar de la similitud de las frases mencionadas en la consulta, tienen grandes diferencias. Se puede saber que el paciente sufre por manifestaciones observables, como llanto y temblores, también por manifestaciones verbales: me angustia, que me duele, etc. Por último, es importante identificar ese sufrimiento. No es lo mismo angustiarse por celos, envidia, depresión, o el sufrimiento de alguien que está padeciendo de alucinaciones. Finalmente, se busca encontrar la explicación de ese sufrimiento al saber el por qué sufre. En este momento se analizarán posibles causas de la angustia. Se da cuando los niveles de angustia se exacerban hasta un punto en que se producen desequilibrios en su entorno, a nivel laboral, social, familiar. El deterioro implica una reducción en la capacidad de una persona para funcionar en un nivel promedio. Anormalidad es cualquier alteración de la normalidad mencionada anteriormente. Puede referirse a situaciones infrecuentes o extremos que se desvían del promedio común. Para considerar una conducta como anormal, hay que considerar que la persona que la padece también sufrimiento por tener esa conducta o esa enfermedad. Según la Real Academia Española, RAE, la normalidad es aquello que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, de manera que se halla en su estado natural y sirve como regla. Criterios de normalidad en el funcionamiento psicosocial, normativo social. Puede referirse a situaciones infrecuentes